no te enfades. Voy a ser que me enfade. Pero, ¿enfadarse tiene cosas buenas o todo es malo? Quédate y lo descubrirás. Pues sí, el enfado es una emoción que a la gente pues no termina de encantar. Es una emoción que no está como bien vista, es una emoción que no está en el top de qué guay, que se enfadó. No, ¿verdad? Pero aquí veremos que enfadarse pues tampoco es todo malo. Sí que hay un par de cosas que está claro que no gustan del enfado. Primero, es una emoción que es desagradable. O sea, que cuando la sentimos, pues no nos gusta. No podemos decir en un informe, no podemos decir hablando que sea agradable. Entonces, es como incómodo. De hecho, cuando nos enfadamos con alguien, cuando estamos enfadados, cuando hay un conflicto y esa emoción ha aparecido y está presente, digamos que como que sentimos cierta incomodidad. Y además el enfado tiene una cosa bastante curiosa. Cuando tú te enfadas con alguien, pues resulta que en niveles de activación llegas a un nivel de activación bastante alto en el enfado, ¿no? Hay como mucha adrenalina y estás como muy activado y luego es fácil que como compensación haya un valle. Y en ese valle es fácil que aparezca la culpa o cierto remordimiento, así unas sensaciones asociadas a la tristeza, que es como bastante desagradable. Entonces, pues uno trata un poco de querer conciliar o querer arreglar esas cosas para que uno se sienta un poco mejor. Quizás los psicópatas o la gente con rasgos psicopáticos esto no le suceda, pero digamos que a la gran mayoría de la gente puede que le suceda esto. Y después tenemos que obviamente los enfados o la ira es una emoción muy destructiva. Cuando nos atacan o cuando nos sentimos atacados, pues de alguna manera esa ira va a hacer que nosotros tratemos de atacar también. Entonces puede suceder esto que os he hablado ya anteriormente de la famosa escalada simétrica, ¿no? Entonces tú me haces un poquito de daño, pues yo te hago un poquito más, otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más y claro, el límite a saber dónde está. Entonces puede ser muy peligroso y el enfado ahí puede hacer que ataquemos o hagamos cierto daño. Entonces la destrucción es un poco lo que envuelve al enfado o la ira y bueno, hay que tener mucho cuidado con esas escaladas. Vale, ¿y qué pasa si no me enfado? ¿Qué creéis que podría pasar si no nos enfadásemos nunca? Pues digamos que nos perderíamos uno de los grandes beneficios que tiene el enfado, que es una especie como de empujón hacia la valentía, ¿no? La valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Entonces muchas veces no hacemos cosas por miedo al rechazo, por miedo a la propia reacción de la persona. Entonces cuando estamos un poco enfadados, cuando estamos muchos, pues ya no te cuento, reaccionamos o somos capaces de decir cosas que no diríamos. Entonces, ¿ese empujoncito es el suficiente como para que nos atrevamos a decir eso a ese amigo, o a esa pareja o a esa familia que no le parece bien, pero que seguramente sea algo que es justo? Genial. Ese empujón se nos va de las manos y nos tira por un barranco y acabamos con actitudes violentas. Entonces ahí ya se nos ha ido de las manos. Entonces ese empujón valiente, en según qué grado sea, pues va a ser más beneficioso o puede ser más perjudicial. Además de ese empujón valiente hay una cosa súper interesante en el enfado, porque si os fijáis, cuando veáis en las Olimpiadas a los deportistas, pues antes de salir suelen estar como muy concentrados y esa concentración tiene una cara muy similar a la del enfado, ¿no? Estás como un poquito enfadado. Entonces, bueno, tanto estudiando como compitiendo, la concentración es necesaria y esa concentración, o sea, focalizar la atención en un punto muy concreto, la ira o el enfado nos lo puede dar. Como siempre hay grados, ¿no? Pero fijaros que esa concentración puede ser fundamental para que tenga un rendimiento alto en una tarea. Entonces ese enfado nos puede ayudar. Y después también es el tema de la fuerza, ¿no? El increíble Hulk, ¿no? Que todos conocemos de los cómics, pues realmente es una expresión muy clara de los beneficios que puede tener el enfado, ¿no? Aquí en Galicia nos ponían a Son Goku y Son Goku cuando
En las bolas de dragón, cuando se enfadaba mucho, se convertía en superguerrero, y el superguerrero tenía una fuerza suprema, ¿no? Y eso es un poco un reflejo de nuestra realidad como seres humanos, esa energía suplementaria que nos da el enfado y que muchas veces nos puede valer para cosas importantes. ¿Qué cosas nos dice el enfado? Porque el enfado viene a decirnos cosas de nuestra vida. El enfado nos dice, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que hemos percibido que algo es injusto. Una de las cosas que le enfada a prácticamente todo el mundo es la injusticia. Cuando detectamos una injusticia, cuando algo no nos gusta, nos parece que no debería ser así, nos indignamos, ¿no? Pues que se aprovechen de alguien, que abusen de alguien, ¿no? Es como una especie de esto no puede ser así, yo quiero hacer de este mundo un mundo más justo. Entonces aparece la ira, aparece esa valentía y esa fuerza para enfrentarnos a la injusticia. Esa es una de las cosas. Y otra es que percibamos que nos están atacando a nosotros, ojo, o al grupo al que pertenecemos, porque a veces no solamente si se meten con nuestro equipo de fútbol, por ejemplo, hay mucha gente que se vuelve loca, ¿no? Porque realmente en el fondo es un ataque a uno mismo, porque nuestra dignidad o nuestra persona a veces la expandimos a otros espacios que van más allá de nosotros mismos. Entonces ese sentimiento de ataque, esa sensación también nos hace reaccionar. Sí que es cierto que detrás de ciertas reacciones o detrás de muchas reacciones puede haber unas creencias que no tienen por qué ser unas creencias objetivamente válidas, pero que pueden estar ahí como, por ejemplo, yo no tengo por qué aguantar esto, ¿no? Si tú tienes esa creencia muy arraigada a muchas cosas, como por ejemplo, pues yo que sé, convives con alguien y yo no tengo por qué aguantar que se olvide de recoger el plato, pues entonces ese tipo de creencias puede hacer que tengas más probabilidades de enfadarte, más probabilidades de que los conflictos vayan a más. Y depende en qué contexto esas creencias se pueden cuestionar. Oye, pues si convives con alguien, igual tienes que aceptar que de vez en cuando esa persona, como es humana, se despiste. Entonces, ojo, porque las creencias pueden estar detrás de una tendencia al enfado constante. ¿Vale? Bien, entonces es una vacuna contra nuestro respeto, contra nuestra dignidad, es una manera de enfrentarnos contra las injusticias, es desagradable y es mayormente destructivo. Ahora bien, también tiene sus cosas buenas, porque realmente si tú no te enfadas, si tú no eres capaz de poner freno a lo que te están diciendo, a que se estén pasando contigo, pues eso puede ser un problema, porque vale, cada uno es como es y tenemos que aceptar nuestras tendencias. Nosotros podemos ser una persona que pasa de problemas, ¿no? De hecho, si tú vas por la noche y un borracho te da un golpe, pues quizá lo más inteligente que puedes hacer es pasar de esa persona porque no sabe ni lo que hace y tú tienes cosas mejores que hacer. Entonces, la evitación o incluso la sumisión, de ciertos modos, puede ser una respuesta de lo más inteligente. Pero si no te enfadas nunca y si siempre optas por la sumisión, va a ser difícil que generes un camino en tu vida agradable, porque cada vez que haya un conflicto tiendes a ceder, nunca se va a hacer lo que te gusta y generalmente cuando no hacemos lo que nos gusta, pues no es que vayamos a ser muy felices. Entonces, a veces hay personas que como no tienen esa ira o ese enfado, no tienen esa valentía, ese empujoncito de valentía, pues no son capaces de defender sus derechos, de lo que ellos consideran injusto, ¿vale? O, que es también otra de las tendencias que se puede tener cuando uno trata de contener ese enfado o no lo tiene, de entrar en una respuesta pasivo-agresiva, y es que inicialmente no digo nada, inicialmente no me quejo, aguanto y o bien voy por detrás criticando, que puede ser algo que puede generar conflictos, o otra cosa que es muy importante tener en cuenta es esas personas que al final explotan, ¿no? Y montan ahí un pollo de 3 pares de narices y pierden la razón por las formas. Entonces esa es otra de las claves que hay que tener mucho cuidado. Si tendemos a no escuchar a nuestra ira o a nuestro enfado, aunque sea poquito, y no expresamos lo que pensamos o no decimos lo que creemos que no es justo para equilibrar una relación o una situación, pues puede ser que acabemos explotando, y eso sí que trae problemas ya más importantes. Trucos. ¿Qué trucos podemos tener? ¿Qué trucos podemos utilizar para que la ira, el enfado, el gordito este rojo de la peli del revés, no nos traiga demasiados problemas? Pues para empezar, lo importante es que si te enfadas mucho,
primero seas consciente. Dirá, qué obvio, Dani, dices unas cosas que son muy difíciles de llevar. Ya, pero es que hay mucha gente que no es consciente. Y tú le dices, ¿estás enfadado? Y dice, no. Vale, es que el enfado es el no por excelencia. Y los padres que vivís con adolescentes lo sabéis perfectamente. El no es la palabra que gira en torno a la ira o al enfado. Entonces, primero ser consciente. Luego, vale, ya soy consciente de que me enfado. Pero, ¿qué consecuencias tiene que me enfade? Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, tengo un amigo que está todo el día enfadado, le doy saludos desde aquí, Nacho, me alegro de que estés viendo este vídeo, si es que lo llegas a ver, o el podcast, y les trae problemas. No, porque es un enfado así más bien amigable, es un, como decimos por aquí, un rosmar. Entonces, bueno, dentro de ese grado de intensidad de enfado, pues estar rosmando constantemente, pues hasta te puedes echar unas risas en un momento dado, ¿no? Puede ser hasta divertido. Entonces, si las consecuencias no son especialmente negativas, pues no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si esas consecuencias sí que me traen problemas? Sí que me traen problemas en lo laboral o en lo personal, porque es mucha intensidad, porque digo cosas de las que luego me arrepiento, porque no me gusta mi carácter, porque luego aparece esa culpa después de enfadarme y a mi autoestima eso le hace daño. Pues entonces ahí un poco el esquema que a mí me gusta seguir es el de, vale, pues ya soy consciente de que me enfado, voy a tener que saber o investigar con qué grado qué grado de enfado tengo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner de 0 a 10 la cantidad de enfado que tienes y en función de esos indicadores saber si cuando, por ejemplo, sientes que la cabeza está como hinchada, aprietas la mandíbula, te notas o sientes que tienes el ceño fruncido, eres capaz de darte cuenta de que hay una serie de pensamientos que giran en torno a hacer daño o a la agresividad. Los puños apretados, los latidos del corazón que los notas con más intensidad y más frecuencia. Bien, pues todos esos indicadores es una parte interesante para saber en qué número me estoy cabreando. ¿Para qué? Para no llegar a ese número en el que a lo mejor digo cosas de las que me arrepiento. Por ejemplo, si yo, llegado a la intensidad de enfado de 0 a 10, 9, ya como que se me va de las manos o bueno, que tengo como muchos conflictos por culpa de eso, tendré que coger un margen de seguridad, como pues una ficha de dominó, cuando se va a caer tendré que coger un margen para que no caiga. Entonces, un poquito antes digamos, del punto de no retorno o del punto peligroso, de la zona peligrosa, pues tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para no liarla, básicamente. ¿Qué puedo hacer? Pues hay una cosa que es lo que se utiliza en pareja y es lo que se utiliza en prácticamente todos los espacios y es ir a darte una vuelta o lo que viene siendo salir del contexto que me está generando todo ese enfado y toda esa ira. Y esto está guay que las parejas o las personas que conviven se pongan de acuerdo en esta manera de gestionar los enfados, porque si no al final la escalada se nos va de las manos. ¿Qué puedo hacer en ese paseo o en ese momento que me voy? Pues lo que tú conozcas que te relaja, porque a cada persona nos relajan cosas distintas. Entonces hay que conocerse bien. Todo lo que gire en torno al desarrollo personal o al querer un poco evolucionar o crecer en nuestra psicología, pues tenemos que conocernos bien, porque cada persona es diferente. Entonces iría un poco por ahí el tema. Saber ponerle número, le pongo número por esos indicadores y tener una serie de estrategias a poder ser consensuadas para que me voy y vuelvo y así como que vuelvo más calmado y no la lío como la liamos cuando estamos muy enfadados. También hay que tener cuidado y hay que comentar si nos enfadamos demasiado poco, porque si nos enfadamos demasiado poco o no nos enfadamos nunca, pues es fácil que sin ese empujón valiente nuestra dignidad, pues como decía antes, se vea un poco tocada. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado con que si tendemos a ser pasivo-agresivos o a ser pasivos siempre y eso está repercutiendo en nuestra dignidad, en nuestra felicidad, en nuestro desarrollo, en nuestra sensación, pues en esa autoestima, ¿no? Esa estima que nos tenemos a nosotros mismos, pues habrá que empezar a lo mejor a escuchar un poquito más a ese enfado y con mucho cuidado y mucha asertividad, que es este concepto, está muy guay, tratar de decir lo que nos molesta, encontrando las palabras, encontrando el momento y con la seriedad que a lo mejor requiere el hacerlo. Obviamente sí que es cierto que muchas veces encontramos personas que tienen la maravillosa virtud de conseguir decir lo que les molesta o conseguir resolver los conflictos con humor. Bueno, es una estrategia también muy válida, que puede funcionar muy bien y además pues siempre se encaja mejor
un poquito con la coña que a lo mejor poniéndonos serios. Pero sí que es verdad que a veces, pues esa famosa frase de voy a tener que ponerme serio, ¿no? Porque a veces el mensaje no llega bien si no se pone serio. Porque de cachondeo está guay, pues una manera de ir soltándola, y yo creo que para las relaciones es muy sano y puede ser muy interesante. Pero a veces hasta que uno se pone serio no le escuchan, entonces puede estar bien. Ahora, como todo, si estás todo el día serio, a lo mejor ya tu mensaje pues pierde un poco de intensidad. Bueno, y esto es un poco todo lo que os quería comentar sobre los enfados y sobre la ira. Si tenéis algún amigo, como me pasa a mí, que está todo el día rosmando, pues para hacerle la coña le podéis mandar esto. Si creéis que podéis encontrar a alguien que le pueda interesar este tema, pues caray, compartir, que siempre mola, que te envíen algo y que se acuerden de ti. Así que nada, un saludo y hasta otra.